Muy buenos días, estimadas estudiantes del Colegio República de Chile. Vamos a empezar con la semana 7 del día 3 para el área de matemática de tercero y secundaria. Aprendo en casa. Como ya me conocen, soy el profesor Oscar Chávez. Vamos a ver hoy día una situación significativa que tiene que ver con lo siguiente. Dice lo siguiente: unidos por un polideportivo. Las asociaciones de padres de familia de 3 instituciones educativas de la zona, en coordinación con sus directores y para fomentar la práctica del deporte de sus estudiantes, buscan un lugar donde construir un polideportivo que sea equidistante a los 3 colegios. Para ello deciden contratar a un ingeniero que determine la ubicación exacta del complejo, a quien le proporcionan el plano a escala 1/15.000 de la zona donde se encuentran las instituciones educativas. Y nos pide las siguientes preguntas. Primero nos dan acá el plano. Vemos el plano, acá están las 3 instituciones. Están ubicadas las 3 instituciones. ¿Ya? Institución peruano-suizo, institución Juan Velasco Alvarado y la institución Manuel González Prada. Nos piden, en base a este plano, cuánto miden las distancias geométricas reales entre las instituciones educativas. La segunda pregunta: ¿dónde estará ubicado el polideportivo? Señala en el plano. Vamos a ver, para darle solución, vamos a tener que unir los 3 puntos que unen estos 3 colegios. ¿Ya? Vamos a verlo en la solución. Ahí está. Hemos unido los 3 puntos donde están ubicados los 3 colegios y se ha formado un triángulo. Como ustedes verán aquí, un triángulo. ¿Ya? Ahora, nos piden al ingeniero, en realidad en el problema mencionan al ingeniero, que hacen contrato con este ingeniero, que tiene que ubicar el complejo deportivo que esté a la misma distancia de estos 3 colegios, ¿no? Para ello, el ingeniero, como tiene conocimientos matemáticos, primero lo que ha hecho es unir los 3 puntos de los 3 colegios, formando esta figura, este triángulo. Ahora, ubica los puntos medios de cada lado de ese triángulo y por ese punto medio de cada lado del triángulo traza una línea perpendicular que forme 90 grados. Esta línea perpendicular a este lado del triángulo se le llama mediatriz porque pasa por el punto medio, ¿ya? Formando 90 grados. Igual hace con la otra línea o con el otro lado del triángulo, también traza por su punto medio, traza una línea que se llama mediatriz, formando 90 grados. Hace lo propio para el otro lado del triángulo, para este otro lado, traza esta línea que pasa por su punto medio formando un ángulo de 90 grados, por eso se llama perpendicular, ¿no? Forma 90 grados esta mediatriz con el lado de ese triángulo. Y como verán, estas 3 mediatrices que han sido trazadas para cada lado del triángulo se cortan en este punto. Este punto es el punto llamado circuncentro, donde se cruzan las 3 mediatrices, se llama circuncentro. Y este punto tiene la característica para este triángulo y también para las instituciones educativas que están ubicadas en estos vértices de ese triángulo, va a tener la característica que tiene la misma medida. Miren por acá, ya lo hemos medido con la regla, se mide y mide 5,6 centímetros. Para el otro colegio también tiene la misma distancia, 5,6 centímetros. Para el otro colegio también 5,6 centímetros. Quiere decir que están a una misma distancia de este lugar que se elige, este punto que se llama el circuncentro, trazado desde las 3 mediatrices que se unen en ese punto. Ese puntito me va a servir ¿para qué? Para poder ubicar el polideportivo. Acá en este punto vamos a
a construir el polideportivo. El ingeniero va a hacer esos trazos y va a ubicar aquí el polideportivo. Para ello también nosotros vemos que cada lado del triángulo, en este caso este lado que une el Colegio González Prada con el Colegio Velasco Alvarado, mide 4,6 centímetros en el plano, en este dibujo. Igual el Colegio Velasco Alvarado con el Colegio Peruano Suizo mide 7,2 centímetros. Y el Colegio Peruano Suizo con el Colegio González Prada tienen una distancia en el plano de 10 centímetros. Estas medidas nos piden más adelante detallar cómo vamos a utilizarlo para encontrar las medidas reales. En el plano ya lo tenemos las medidas, ahora vamos a verlo en sus medidas reales. Pero para ello en nuestro cuaderno del estudiante de Resolvemos Problemas nos dan siempre la estrategia de Polya con los 4 pasos. El primer paso que es comprendemos el problema. Dentro de ello hay varias preguntitas. Estamos viendo la pregunta 1. ¿Qué interés tienen las 3 instituciones educativas? El interés que tienen estas 3 instituciones educativas es buscar un lugar para construir un polideportivo que tenga igual distancia a las 3 colegios, o sea, que tenga la misma ubicación a las distancias de los 3 colegios, que tengan la misma distancia, ¿no? Para fomentar el deporte en sus estudiantes. Pregunta número 2. ¿Qué significa la palabra equidistante? El punto que se encuentra situado a la misma distancia entre otros puntos, ¿no? U objetos. En este caso, el polideportivo va a ser construido a la misma distancia de los 3 colegios. Esas 3 distancias son equidistantes del polideportivo con los puntos que representan a la ubicación de los 3 colegios. 3. ¿Qué datos se tiene para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? En el problema nos dan pues la escala, ¿no? Nos dicen que hay una escala de 1, 2 puntos, o también se escribe así, 1 sobre 15.000, ¿ya? El plano de ubicación de los 3 colegios también nos dan al inicio. La condición para ubicar el polideportivo es que tengan igual distancia a los 3 colegios. Este polideportivo debe estar ubicado a la misma distancia de los 3 colegios. 4. ¿Qué figura geométrica se forma al trazar las distancias entre las instituciones educativas? ¿Qué se ha formado? Un triangulito, ¿no? Entre el colegio 6068, 6067 y 7084, con sus respectivos nombres que ya lo sabemos, se forma un triángulo al unir esos 3 vértices, ¿no? ¿A qué escala está el plano? ¿Y qué significa dicha escala? El plano está a una escala de 1 sobre 15.000 centímetros. Significa que para 1 centímetro de distancia en el plano, o sea, en el gráfico, 1 centímetro en el gráfico representa 15.000 centímetros en la realidad, o sea, en lo real. Continuemos. En el segundo paso del método de Polya, diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Cómo hallaría las distancias geométricas reales entre las instituciones educativas? Determinando la proporcionalidad de las distancias con la escala que nos dan en el mapa, ¿no? ¿Cuál era la escala? 1 sobre 15.000, ¿no? 1 centímetro, ya vimos en el mapa, equivale a 15.000 centímetros en la realidad. Eso significa, ¿no? 2. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Medir con una regla las distancias primero de las 3 instituciones educativas que están ubicadas, que forman ese triángulo, ¿no? Luego convertir las medidas del plano a medidas reales con la escala que se nos da, 1 sobre 15.000. Trazar las mediatrices son esas rectas que hemos trazado para ubicar el polideportivo, y ubicar el circuncentro. El circuncentro es donde se cruzan las 3 mediatrices, esas líneas que trazamos formando 90 grados con cada lado, ¿no? Vamos con ejecutamos la estrategia o plan, que es la otra parte del método de Polya. Dentro de ello tenemos las siguientes preguntas. Con ayuda de una regla, halla la distancia entre las instituciones educativas en el plano.
y con la escala proporcionada en la situación significativa hacia las distancias reales. Vamos a ver la distancia 1 le llamamos la distancia que hay en el plano entre Manuel González Prada, el Colegio Manuel González Prada y Peruano Suizo. Midiéndolo hemos medido que tiene 10 centímetros en el plano, ¿no? En el dibujo. La distancia 2 lo consideramos la distancia que hay en el plano entre el Colegio Manuel González Prada y Juan Velasco Alvarado, que es de 4,6 centímetros. Con la regla hemos medido, mide 4,6 centímetros. La distancia 3 consideremos al Colegio Juan Velasco Alvarado con la distancia del peruano suizo, Colegio Peruano Suizo, que es 7,2 centímetros. Estas son las distancias en el plano. Ahora vamos a hallar con nuestra escala, vamos a hallar las distancias reales. La escala era 1 sobre 15.000. Si vemos acá la distancia en el primer caso, entre el Colegio González Prada y el Peruano Suizo es de 10 centímetros, por eso ponemos 10 en la parte de arriba. Y abajo la distancia real que queremos encontrar. Si nosotros vemos en esta ecuación, si multiplicamos en aspa, ¿ya? La distancia 1, que es la distancia real entre el peruano suizo y el Colegio Manuel González Prada, multiplicamos por 1, me da la distancia 1. 15.000 multiplicamos por 10 me da 150.000 centímetros. Eso quiere decir que la distancia real en el plano es de 10 centímetros, pero la distancia real va a ser, en la vida real va a ser de 150.000 centímetros. Si nosotros convertimos los centímetros a metros, basta con eliminar 2 ceros y ubicamos lo que es la distancia en real, ¿no? En la vida real, que es 1500 metros. ¿Ya? O sea, estos 10 centímetros en la vida del mapa, o sea, en el mapa, graficando en el mapa, equivale a 1500 metros en la realidad, ¿no? Hacemos lo propio con el Colegio Manuel González Prada y Juan Velasco Alvarado, que es de 4,6 centímetros, la distancia entre esos dos colegios en el plano, haciendo lo propio con la escala, 1 sobre 15.000 centímetros equivale a 4,6 centímetros entre la distancia que quiero calcular en la realidad. Multiplicamos en aspa, esa distancia 2 me sale, distancia 2 por 1 me sale distancia 2, 15.000 por 4,6 me sale 6.969.000 centímetros, disculpen, 69.000 centímetros. Si quiero convertirlo estos centímetros a metros, basta con quitarle 2 ceros y me queda la distancia que hay entre el Colegio Manuel González Prada y Juan Velasco Alvarado es de 690 metros en la realidad. Hacemos lo mismo con el Colegio Juan Velasco Alvarado y Peruano Suizo, que es de 7,2 centímetros en el plano, pero en la realidad va a ser, aplicando la escala, la distancia 3 va a ser de 108.000 centímetros. Quitamos 2 ceros para convertirlo a metros, sería 1.080 metros en la vida real. Con ello nos piden la segunda pregunta, la distancia real de la institución educativa Manuel González Prada y Juan Velasco Alvarado es, acá lo teníamos, 690, lo que acabamos de encontrar, ¿no? Entre Manuel González Prada y Juan Velasco Alvarado en la realidad es 690 metros. Hacemos lo mismo, la distancia real entre la institución Juan Velasco Alvarado y Peruano Suizo es de 1080. La distancia real entre la institución educativa Manuel González Prada y la institución Peruano Suiza es de 1.500 metros, lo que hemos encontrado. Continuemos. Dice, con la ayuda de una regla y un transportador se trazó una recta por el punto medio de cada lado del triángulo, como se muestra en la figura. Acá está el triángulo y se ha trazado las tres mediatrices, estas líneas rectas, formando 90 grados por cada lado, ¿no? Y se cortó en este punto, que acá va a estar ubicado el polideportivo, ¿no? Que va a tener la misma distancia al Colegio González Prada, que es 5,6 centímetros en el plano, también 5,6 centímetros a la institución Juan Velasco Alvarado y 5,6 al peruano suizo. Estas tres distancias son la misma. ¿Para qué utilizó el ingeniero este gráfico? Para ubicar dónde el lugar exacto que tenga la misma distancia de los tres colegios para construir el polideportivo.
acuerdo? Bien, con ello nos dice la pregunta 3. Mide con un transportador el ángulo que forma las líneas marcadas con el lápiz y cada uno de los lados del triángulo. ¿Cuánto mide el ángulo en cada caso? ¿Qué características tiene esta línea o recta trazada con el lápiz respecto al lado por el que pasa? Hemos considerado lo siguiente. El ángulo en cada caso mide 90 grados. Acá está, ¿ve? 90 grados. ¿Ya? El cuadradito indica 90 grados. Las líneas forman 90 grados con cada lado del triángulo. Además, cortan en su punto medio a cada lado del triángulo. O sea, estas líneas, que se llaman las mediatrices, corta a este lado en su punto medio, en la mitad, ¿no? Por eso que hemos marcado las dos marcas iguales. Igual por acá, esta línea que se llama mediatriz, lo corta en su punto medio, formando 90 grados. Igual para este otro lado del triángulo, su punto medio formando 90 grados, ¿no? Bien. 5. ¿Cómo denominarías a cada una de las rectas trazadas desde cada lado y al punto de intersección que forman estas rectas? Ya hemos dicho que se llaman mediatrices. Esta línea y esta otra línea son las mediatrices porque lo cortan en sus puntos medios a cada lado del triángulo, ¿no? Al punto de intersección se le llama circuncentro, donde se cortan las tres líneas mediatrices, se llama el circuncentro. Y este circuncentro nos sirvió para ubicar el polideportivo. Continuamos. Mide la distancia desde el punto formado por las tres rectas marcadas hasta cada uno de los vértices del triángulo. ¿Cómo son estas distancias? Las tres distancias son iguales, como ya lo vimos. Por ello también se dice que son equidistantes. Equidistantes significa que tienen igual distancia. 5,6 centímetros en el plano, pero en la realidad ya lo vimos, lo hemos calculado que es 840 metros. ¿Ya? Y la otra pregunta, efectúe los mismos trazos en el plano presentado en la situación significativa y ubica el polideportivo, ¿no? Las calles que estarían cercanas a ese polideportivo, según nuestro plano, son 200 millas y Los Álamos, que lo vemos, que podemos verlo aquí rápidamente. Miren, acá está, por favor, acá está. Este punto del polideportivo está cercano a esta avenida, a las 200 millas y a Los Álamos, ¿ya? A Los Álamos. Vamos nuevamente a donde hemos quedado. Vamos con el último paso del método de Polya, que es reflexionamos sobre el desarrollo. La pregunta 1. ¿Cómo se puede comprobar que la ubicación del polideportivo responde al interés de las instituciones educativas? Demostrando que la distancia entre las tres instituciones educativas al polideportivo es la misma, o sea, equidistante. Eso lo hemos visto en el plano. 2. ¿De qué otra forma puede realizar los trazos en el plano? Y responder la segunda pregunta de la situación. Utilizando un compás también, ubicando el compás en los vértices del triángulo, también podemos trazar el circuncentro, que es donde hemos ubicado el polideportivo. Muchas gracias. Gracias.